6:48 de la mañana. Rápidamente, amigos, por razones técnicas, ustedes que conocen tanto este espacio, que le conocen sus tiempos, se toman hasta el cafecito frente a la pantalla, le toman fotografía a las pantallas, tenemos algunos detalles técnicos en proceso para ser resueltos. Así que, bueno, vamos a cambiar un poquito la estructura en los próximos minutos. De hecho, estamos intentando contactar un poco más adelantado de lo que teníamos previsto a Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámaras. Porque creo que puedo leer la referencia del dólar, según el Banco Central de Venezuela, y asociarla a lo que en definitiva representará el nuevo ajuste salarial que, como sabemos, no depende del bolívar solamente, sino que fundamentalmente la economía de hoy está regida por la influencia del dólar. Por una parte les comento que según la referencia del Banco Central de Venezuela, para comprar un dólar se requieren 2.822.874,48 y el aumento del salario mínimo en Venezuela anunciado el 1 de mayo fue de 7 millones de bolívares. Quiere decir, amigos, que equivale a 3,5 dólares en líneas generales, de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, que repito, está en 2.822.874,48. El bono de alimentación fue de 3 millones de bolívares. Y queremos conversar con Ricardo Cusano, mi equipo me dirá si es posible el contacto, si es que se da, aún no lo tenemos. Bueno, ¿qué puede representar esto para los venezolanos en cuanto a una mejor capacidad para afrontar el costo de la vida? Y sobre todo cuando sabemos que una cosa es trabajar en la administración pública y otra en la empresa privada. Bueno, ya tenemos con nosotros a Ricardo Cusano. Ricardo, ya hice la presentación, así que aprovecho el tiempo y voy con la primera pregunta mientras te saludo y te digo buenos días, bienvenido. Ricardo, ¿de qué manera esta decisión con respecto al salario mínimo informada el Día del Trabajador cambia la situación o la condición del trabajador venezolano? Eduardo, la verdad es que absolutamente en nada. O sea, estamos hablando de montos irrisorios. Esto en ningún momento va a venir a tributar a que, por ejemplo, se reactive en la mayor capacidad de ciudadanos con poder de compra para acceder a bienes y servicios y que eso, por ejemplo, reactive los puestos de empleo y que estos ciudadanos que salen a trabajar mañana tras mañana con ahínco, con devoción, con voluntad de tener un mejor país, puedan entonces asegurarle en el transitar de un mes los alimentos a su familia, los servicios básicos, la educación de sus hijos o sencillamente un rato de esparcimiento que todos nos merecemos cuando hemos ido sencillamente por ser seres humanos o por ser trabajadores. Esto, la verdad es que yo no sé cómo definirlo. En todo caso, es un problema que está sin duda alguna mucho más presente en el sector público que en el sector privado. El sector privado paga mucho más de ese salario mínimo, pero por cierto, creo que pudiésemos pagar mejor, pero la verdad es que tampoco el andamiaje legal, es decir, la estructura legal permite que se los derechos reivindicativos de los trabajadores, pero que también se tengan las seguridades plenas de que la identidad de la empresa puede mantenerse. Estamos la verdad, verdaderamente, Eduardo, estamos en un atolladero. Esto es un anuncio más de los de 50 y tantos que se ha subido el salario, donde el ciudadano al final termina no sintiéndose alegre. Ahora, Ricardo, este anuncio más, tal como tú lo calificas, que en nada cambia o favorece la situación del trabajador venezolano, ¿qué significa? Porque ¿cuál habría sido, por ejemplo, un anuncio sustancial, un anuncio influyente de cambio? Tú sabes que, Eduardo, tú sabes que esa respuesta numéricamente no te la tiene nadie. Porque es que el problema de las distorsiones tan grandes que vive Venezuela, que es que tú hoy pudieses haber dicho en un país de Sudamérica que el salario mínimo era $150 y en otro, y puede ser que eso tampoco satisfaga las necesidades. Como puedes haber dicho, como ocurrió en Perú, cuando hubo el proceso de dolarización, que el primer salario fue $50 y eso cubría unas necesidades básicas. El problema no es
de cuantitativo, sino es cualitativo, es el poder de compra del salario, es el entorno que vivimos, es la necesidad de mayor productividad para que haya competitividad y tú, yo y el camarógrafo y el taxista puedan tener mejor poder de compra y se paren frente a un anaquel y nos generemos a nosotros mismos, o sea, a los empresarios, un gran problema, que es tener que satisfacer con más excelencia, con más al ciudadano en su condición de consumidor. Pero para eso, Eduardo, ese anuncio, para que verdaderamente tuviese potencia y generar alegría a la familia venezolana, necesitaba un diálogo social tripartito, entender que ya no es solo subir el salario, sino redimensionar las políticas monetarias, fiscales, entender cómo es la correlación de nuestra institucionalidad con el mundo para entonces poder tener acceso a los mecanismos de financiamiento para repotenciar nuestra. Pero todo eso necesita institucionalidad, necesita acuerdos políticos, y los acuerdos políticos necesitan entendimiento por parte de todos los actores. Y en materia laboral se necesita que bajo los parámetros de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, exista un diálogo social tripartito con los trabajadores, con los empresarios, con el Estado, para entonces discutir no solo el salario, Eduardo, sino muchas otras condiciones estructurales que hoy afectan a la familia venezolana. Oye, Ricardo, en razón de lo que estás diciendo, y fíjate, me está escribiendo alguien que fue a renovar una licencia de quinta y Sí. tuvo que pagar en dólares. Y esa persona se pregunta qué puede pensar o sentir un trabajador de la administración pública cuando ve que hay servicios que se prestan con un cobro en dólares y están ganando en bolívares. Es decir, ¿cómo alinear todo eso que tú estás diciendo a través de reuniones? Entonces yo te pregunto esto con mucha responsabilidad, porque hace poco escuchamos los adjetivos que utilizó Nicolás Maduro para referirse a Fedecámara. En este momento, ¿cómo describirías tú la relación o la comunicación de Fedecámaras con la instancia pública en cualquiera de sus instituciones? Mira, Eduardo, más allá de unas u otras declaraciones, hay un objetivo superior, y ese objetivo superior se llama Venezuela, y nuestra responsabilidad, y por supuesto sus ciudadanos, y nuestra responsabilidad institucional, es sentarnos a diseñar, a discutir, aún y a pesar de las diferencias, aún y a pesar de los encuentros, en algunos casos verbales y en otros, de otras índoles, hace muchísimos años, ya no es el caso en este momento, pero en todo caso, la obligación que tenemos es la de construir una comunicación fluida, respetuosa, donde verdaderamente se den soluciones para que no existan esas distorsiones que tú decías. ¿Cuál es la relación? Yo siento que en este momento nosotros seguimos teniendo conversaciones con distintos actores del Ejecutivo, con distintos actores del Legislativo, pero al final lo importante no es si Fedecámara tiene conversación y promueve construcción de consensos con estas instancias. Lo importante es que se den las soluciones, Eduardo, porque la gente, esa persona que te escribió, esa persona que hoy está montada en el metro en este momento, o que está en algún campo venezolano intentando de sembrar, o que está llegando a alguna industria intentando de transformar alguna materia prima en algún bien para el país, necesita certidumbre. Y esa certidumbre, la verdad, es que este aumento salarial no se la trajo. Ricardo, es una utopía cuán distantes estamos de que en este país, hasta nuevo aviso, pase algo distinto con nuestra moneda, en este país se pueda dolarizar el salario, por ejemplo. Mira, Eduardo, lo primero que tú tienes que tener, si hablamos de procesos de dolarización, tú tienes que tener relación con quien verdaderamente imprime esos billetes de moneda dólar, llamada dólar, o si fuese el euro, o si fuese la moneda que fuese. Porque como no tenemos esa potestad, nuestro Banco Central no imprime dólares, tú tienes que tener una relación para poder estructurar una política monetaria de este tipo. Y la realidad es que eso hoy en Venezuela no existe. Pero además, tú tienes que adecuar todo el andamiaje legal para que haga viable ese proceso económico. Podemos caer en discusiones si eso es positivo o es negativo, si es perder soberanía en la política monetaria o no. Son discusiones de otro tipo, pero la verdad verdadera es que técnicamente tú necesitas tener unas condiciones de inserción de Venezuela en el concierto de las naciones, de una mejor comunicación institucional, política, donde se genere la confianza en nuestro país de cara a los actores internacionales, y para eso también se necesitan unos importantes cambios políticos en términos de consenso, en términos de entender que no podemos seguir transitando la confrontación, dándole la espalda a la voluntad de la sociedad. En todo caso, Eduardo, eso es una respuesta que solo
se la puede dar la voluntad política y que solo se puede lograr con ella. Me quedan 2 minutos. Yo decía, Ricardo, esta mañana que más que nunca hoy, al celebrar el Día del Trabajador, hay que honrar al trabajador y a quien genera empleo, porque no hay trabajador sin trabajo, no hay trabajo sin empleador. Esta situación que estamos viviendo, Ricardo, esta manera heroica de resiliencia, de reinvención que demuestra el venezolano hasta para dar vuelto, porque aquí hay algo que no hemos tocado, que es el redondeo. Imagínate el redondeo, lo que significa para la hiperinflación. Pero esto que es tan difícil de explicar y entender en números para el mundo que ocurre en Venezuela, en modo alguno nos está llevando a algo bueno. Es decir, disculpe, no quiero que me malinterpreten, nos está llevando, nos está poniendo en algún caso en sentido hacia el posible avance en el camino. Mira, Eduardo, entendamos que en Venezuela nosotros tenemos por ejemplo, usando mecanismos que, por cierto, no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un teléfono móvil inteligente o conectividad a internet o una buena señal para hacerlo, pero tenemos aplicaciones, el pago móvil que en otros países se llamaba CELE, el pago móvil llegó aquí mucho antes que el CELE, por decirlo, ¿no? O sea, ante las adversidades se construyen soluciones. El tema es que lo importante es que esas soluciones sean lo más amplias posible, lo más incluyentes e inclusivas posible para que abracen a la mayor cantidad de ciudadanos y sea entonces favorable a la mayoría de familias, en nuestro caso venezolanas. Claro, siempre se consiguen cosas positivas, Eduardo, se consigue la resiliencia, la innovación, la búsqueda de soluciones aún y a pesar, no se nos muere el muchacho en los brazos, por decirlo en términos folclóricos. Pero Venezuela no puede vivir como país, como nación, no puede vivir en esa incertidumbre o en ese constante ir sacando la cabeza para no ahogarte. Tú necesitas tener una estabilidad que te permita diseñar un país mejor y que te permita a ti, a mí, a quien nos ve, al señor que está hoy llegando a alguna obra, si es que hay alguna obra de construcción realizándose, te permita saber que a fin de mes, Eduardo, puede pagar el colegio, puede pagar la luz, puede pagar el teléfono, se puede tomar alguna bebida espirituosa, puede hacer una parrillita con su familia o puede ahorrar. Todo eso al final es lo que te da de una u otra forma el crecimiento personal, profesional, familiar, institucional y de país, de nación. Qué buenas palabras, Ricardo. Mira, te agradezco muchísimo, sé que siempre estás dispuesto. Mira, en este momento no hay comunicación, creo que te lo pregunté, no sé si quedó claro. Sí hay. ¿Sigue la comunicación con las instancias públicas? Sí, con las instancias públicas, tanto de Fedecámara como con los sectores que la forman, su tejido gremial. Pero reitero, Eduardo, lo importante no es que hablemos, lo importante es que esas conversaciones traigan soluciones para la gente y para el país. Así es, que den sus frutos. Bueno, Ricardo, un gran abrazo, hasta pronto. Saludos, feliz día, cuídense. Ricardo Cusano, presidente de Fedecámaras, de inmediato a la pausa cuando tenemos las 7 de la mañana en punto.